Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga, un gusto poderlos ver, reunirnos y juntos precisamente adorar y bendecir el nombre del Señor. Pueden sentarse. Muy contento de verlos a cada uno de ustedes y damos la bienvenida a hermano Toño, le decimos nosotros de cariño por la familia González que por años conocemos, así que desde Michoacán en vivo y a todo color. Hermano Toño, te pones de pie, hermana María. Bienvenidos. No crean que van llegando de Michoacán, no, ellos ya viven aquí. Pero hablando de ellos, conocemos a sus padres desde por allá de los años pasados. Y hemos visto crecer a todos, a muchos de estos niños, eran niños, ahora están más viejos que yo, gloria a Dios. Y luego los veo unos solitos y de pronto llegan con su congregación personal, ¿verdad? Los hijos, gloria a Dios, es una bendición. Bueno, bienvenidos todos nuevamente y vamos a ir a la palabra del Señor. Solo quería recordarles, aunque ya el anuncio se dio nuevamente, quiero repetirlo, sobre todo a nuestros hermanos en la distancia. Y también aprovecho para decir, a veces recibimos llamadas de personas, hermanos, que nos piden información de las reuniones. Y yo, como soy medio atrasado en los medios, pues no sé cómo encontrar sus números, ¿no? Me ponen la información que quieren, pero no me ponen el número, ¿verdad? Y yo sé que los que saben lo buscan y lo encuentran, ¿verdad? No, su servidor ahí le llega la Navidad y no lo encuentro. Pero me dirijo a todos sus hermanos, amigos, personas, que nuestros cultos son los miércoles a las 7:15, aquí en la capilla. Y a partir de este jueves que viene, retomamos la clase de varones y mujeres, aquí mismo en la capilla y allá atrás, las mujeres. Esas reuniones son cada 15 días, así que los esperamos a los varones este jueves y luego en 15 días. Por otro lado, pues el domingo, hasta ahora a la 1:30, aquí estamos. A los hermanos que han estado llamando, que Dios los bendiga, gracias por pedir la información. Aquí estamos para servirles, amén. Así que, perdonamos, gracias a Dios por todo esto. Y aprovecho para pedir la oración por la familia Leso. Finalmente falleció el domingo pasado la mamá de tu hermano José Leso. ¿Cuánto vamos a orar por él? Vamos a esperar que nos den las fechas correctas para acompañarlos, ¿verdad? Y despedir el cuerpo de su madrecita, del hermano José Leso. Que Dios lo bendiga y las promesas de Dios estén con él como lo dice. El que honra a su padre y a su madre tiene promesa de Dios, dicen amén. Y vaya que el hermano lo hizo hasta el final, junto con su esposa, mi hermana Yolanda, y sin duda con toda la familia. Así que ya estaremos pendientes para acompañar a nuestros hermanos. ¿Dicen amén? Muy bien. Hay una hermana en la congregación de inglés, la hermana Dora, que estaba celebrando con familia en San Diego este fin de semana y de pronto se sintió mal. Rápido la llevaron a los médicos, la atendieron. Sorpresa, un problema grande en el cerebro, al grado de que la tuvieron que operar de emergencia. Retiraron el coágulo y la hermana se le despertó de todo sin saber nada, diciendo, ¿dónde están todos los de la fiesta? Ahí está, nueva, guardada por el Señor, dicen amén. Qué importante es orar los unos por los otros, dicen amén. Hermana Dora Palafox es esposa del hermano Palafox, que por años tuvo mantenimiento en este edificio. Usted miraba al hermano Palafox por años aquí en todas las instalaciones y ha estado enfermito de él, ya está retirado y ella muy fuerte y acaba de pasar este incidente, pero mire, Dios es fiel, dicen amén. Qué bueno que tenemos este Dios, dicen amén. Muy bien, pues vamos a continuar en esta tarde con la palabra. Yo sé que la mayoría de las mujeres ya vienen listas, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de las limitaciones que le han puesto a las mujeres simplemente en ahora sí que vamos a decir en una orden general.
el apóstol Pablo escribe esta frase: las mujeres cállense en la iglesia, en la congregación, y allá en sus casas pregúntenle a sus esposos. ¿Cuántos recuerdan que nos quedamos ahí? Muy bien, mantenga sus notas abiertas, porque quiero animarlo para ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice y por qué el apóstol Pablo da esta orden. Y después de que usted tome notas y luego llegue a casa y estudie, va a entender que no es como a mucha gente le han hecho creer, y que hay muchas mujeres que son de alguna manera limitadas. Pero yo quiero compartir contigo la palabra de Dios, que la palabra nos aclara la situación y lo importante que son las mujeres. Solo imagínese, lo he dicho antes, lo repito, solo imagínese, Dios, para cumplir sus planes de generación a generación, ocupa a las mujeres. Son ellas las madres de las generaciones. ¿Dicen amén? Y en algún momento que los hombres nos queremos sentir muy indispensables, espero que me sigan amando los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Bueno, no se vayan a asustar, pero realmente si nos pusiéramos nuestros moños, ni siquiera Dios nos necesita, no nos necesita para hacer nuevas generaciones. ¿Cómo es eso? Cristo nació por obra del Espíritu Santo. No se necesitó ningún varón. ¿Dicen amén? Dios, su Espíritu Santo, es suficiente. ¿Dicen amén? Por lo tanto, hay que apreciar el lugar, tanto como mujer como hombre, que Dios nos da, y darle gracias siempre a Él. ¿Dicen amén? Él es el soberano, Él es el creador, es el que tiene siempre la razón. Muy bien, para entrar rápidamente, vuelvo a retomar algo que les encargué que leyeran, que fue el capítulo 18 del libro de los Hechos. Si no lo estudió, vuélvalo a estudiar. El capítulo 18 de los Hechos nos deja ver el tiempo en que el apóstol Pablo llegó a Corinto, una ciudad que ocupa un lugar importantísimo bajo un imperio romano. Una ciudad que está a la entrada de un pequeño o pequeña bahía, ¿verdad? Que a un lado encontramos entrando a la bahía encontramos a mano izquierda Corintio, Atenas, Berea, Tesalónica. Al fondo, donde se cierra el mar, está Filipos, Neápolis, Troas. Y frente a Corinto, al cruzar el mar Egeo, está Éfeso, Antioquía, está también Samaria, está Jerusalén. Expliqué que es algo así como lo que vemos en el mapa hoy, el mar de Cortés. Entra ese brazo de agua, queda la que es la República a un lado, por el otro lado Baja California, ¿verdad? Y se entra por el Pacífico. Algo así similar era el mar Egeo. Así que a un lado Corintio y ciudades importantes, al otro extremo Éfeso y otras ciudades. Y la razón de mostrar todo esto es porque quiero nuevamente recordarles que Corinto era precisamente una ciudad importante, muy mercantil, donde zarpaban barcos y venían, es decir, era un mover de comercio. Pastor, ¿por qué tanto énfasis en esto? Muy sencillo, porque precisamente en este mover de negocio era todo tipo de negocio. Aquí era el punto de encuentro de muchas personas, de todas clases sociales, de todas creencias, y de alguna manera también vidas y libertinajes, como lo podemos ver en grandes ciudades hasta el día de hoy. Podemos mencionar muchas ciudades que usted ya conoce, donde el énfasis es precisamente carnaval. ¿Dicen amén?
En nuestro propio México se celebran en varios puertos los famosos carnavales. Y carnaval, la palabra carnaval no es otra cosa sino libertinaje de la carne. Bueno, Corintios era ese punto de encuentro de diferentes creencias y culturas. Ahora, el apóstol Pablo llega a ese punto de Corinto y él trae un propósito que Dios le puso en su corazón, y es predicar la palabra, específicamente a todo público, donde se encierra la palabra gentiles. Dentro del tiempo que él llega a Corinto, él tiene un oficio, es un hombre muy preparado en las escuelas de aquella antigüedad, de las más importantes. Ha aprendido intelectualmente muchas cosas, pero también tiene ocupación con sus manos. Y la Biblia se detiene para decirnos que él fabricaba casitas, tiendas de acampar, claro que eran para vivir, movibles. Y dentro de ese mover se encuentra con una pareja que se llamaba el esposo Aquila, la esposa Priscila. Y en ese encuentro, y además de compartir el tiempo trabajando, Pablo logra depositar la semilla del Evangelio y los gana para Cristo. ¿Dicen amén? Sigue predicando a las demás personas en ese ambiente que ya le describí. Porque aquí hay algo bien importante. Hay personas que quieren ir a predicar solamente a lugares donde según ellos la quieren facilita. No, hermano, escúchame bien esto. Porque el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino a buscar lo que se había perdido. ¿Dice el amén? Él vino a buscar lo vil, lo despreciado, lo que se había perdido. Esto es para los que tenemos que entender que el Evangelio son buenas nuevas precisamente para esto. Así que cuando tú lees ese capítulo 18 de Hechos en casa, con este panorama que te muestro, quiero que entiendas entonces que en esa mezcla de culturas y estilos de vida es que Pablo empieza a predicar y precisamente gente se empieza a convertir y empieza a haber una congregación nueva, muchas congregaciones, y se despierta ese mover glorioso, porque el Evangelio precisamente trae esas buenas nuevas, esperanza, regeneración, cambia las vidas, cambia los matrimonios. Es un cambio que en cuanto la palabra llega, la semilla empieza a dar frutos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Entonces, el apóstol Pablo, curiosamente, fue asombroso lo que logró en año y medio. Si usted lee bien el capítulo 18 de Hechos, va a encontrar que estuvo allí predicando 1 año, 6 meses. Pero no fue nada fácil. Vas a encontrar que llegó un momento donde todos los días discutía con judíos y griegos en las sinagogas. Era una mezcla de creencias. Y había también, vamos a ponerlo así, personas puritanas que exigían de los demás lo que ellos mismos no podían cumplir. Pero el Evangelio estaba llegando para eso, para responder a la necesidad. Y escuchen lo que le voy a decir. Cuando el Evangelio llega a cualquier parte del mundo, pero especialmente a lugares como Corinto, y voy a mencionar como Las Vegas, como Brasil, para que me entienda, y los carnavales de México. Cuando el Evangelio llega, tiene efecto, y le voy a decir por qué, pónganme atención. Porque la gente aún cuando peca y peca se cansa de pecar. Y si no te cansa, te acaba, te mata, te destruye, te roba, dicen amén.
Así que de pronto llega este evangelio, que son las buenas nuevas, precisamente, óigame, como dijo nuestra hermana, el evangelio de Cristo ordena el alma, la mente y el corazón, ¿dicen amén? Ya llegó el primer dibujo, hermana, con el letrero. Gloria a Dios. Lo vamos a distribuir allí y voy a ver si le sacan una foto y nos lo ponen aquí en la pantalla un día de estos, a lo mejor hoy mismo antes de irnos, ¿verdad? Vamos a mandar a hacer un banner o varios y pues ahora con los medios lléveselo cada uno a su casa, porque el evangelio de Cristo es lo que hace, ¿dice el amén? Educa todo nuestro ser, empezando con el alma, la mente y el corazón. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que Pablo está allí, pero llega un punto donde está ante la discusión todos los días con los griegos y los judíos. Y de pronto el Señor trata con él. Y él se levanta y le dice, ¿saben qué? Yo me tengo que retirar ya. Al final, ya me voy a predicarle a los gentiles. Cuando lea el capítulo 18 en casa, espero que no lo esté leyendo aquí, dicen amén, para que no se le pierda la línea de pensamiento, dicen amén. Amén. Cuando llegue a casa lo lee y entonces va a encontrar que decide irse. Y el Señor en visión de noche, escúcheme bien, en visión de noche, Pablo no cenó mucho, ni tuvo pesadillas, fue una visión. Dios le habla y le dice, Pablo, no temas, sigue hablando, no te calles, ninguna mano se pondrá sobre ti para hacerte mal. Y le da una palabra y dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Imagínense. Entonces ahora me voy en adelante. Pablo se retira después de ese año y medio, pero el capítulo 18 vas a ver que entre toda la gente se convirtió un personaje que era el principal de una sinagoga. Él se llamaba Crispo, no Cristo, Crispo, con P de papa, Crispo. Y era un principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Gente que busca de Dios, son religiosos, pero en medio de lo que hacen no les llena. Pero cuando llegan las buenas nuevas, oiga, eso toca todo nuestro ser, dicen amén. Y él y toda su casa, dice, creyeron en el Señor. Ahí mismo en el verso 8 del capítulo 18 dice, y muchos corintios oyendo creían y se bautizaban. Entonces quiero que note por favor la palabra, y muchos de los corintios creían al oír la palabra. Entonces hubo un despertar tremendo, y aunque el apóstol Pablo se retiró, se fue, él dice que promete volveré si Dios lo permite, ¿verdad? Pero se lleva esa carga de orar por esta gente que ya recibió el evangelio. Él pudo ver muchos hombres y mujeres convertidos. Y él se retira. Y pongamos mucha atención porque al ir viendo las escrituras vamos a ir entendiendo. En la 1 Corintios capítulo 1, verso 11, Pablo ha sido informado. Le hicieron saber que había problemas serios. Él predicó el evangelio, lo recibieron y se fue. Año y medio se fue. Alguien más, preocupados, viendo lo que estaba sucediendo en Corintio, le escribe, y en el capítulo 1, verso 11, ha sido informado, y entonces es porque precisamente escribe 1 Corintios, y dice, he sido informado acerca de vosotros, que hay entre vosotros contiendas, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ya sabemos que Apolos era un predicador nuevo, de entusiasta, que amaba la palabra de Dios y tenía pasión por entregar ese mensaje, y aún, aunque ya tenía éxito, fue precisamente ayudado, socorrido
por Aquila y Priscila, aquella pareja que encontró Pablo, que se hicieron amigos en el trabajo. Ellos le ayudaron a mejorar su conocimiento y siguió hablando con más confianza la palabra del Señor. En otras palabras, el evangelio siguió, la semilla que dejó Pablo, luego Apolo, y muchos cristianos empezaron a avanzar, pero también entraron los falsos, también entraron los que buscan sorprender al pueblo, vivir del pueblo, y empezó a haber conflictos, empezó a haber libertinajes, y empezó a haber muchas cosas. La mezcla, perdone la palabra, la melcocha de tantas mezclas, o la ensalada, la revoltura, si no tenemos cuidado nos afecta. ¿Dice el amén? Y ahí es donde tienen que tener cuidado. El apóstol escribe porque le han hecho saber todo el desorden que hay. Y como le dieron datos generales, escribe a todos. Y precisamente el desorden que hay, escribe una escritura para las mujeres. La palabra fuerte que da es: no permito a la mujer que hable en la congregación, que calle y estén sujetas a sus esposos. Lo que estamos entendiendo aquí es que esa carta va dirigida a Corintios. Esa es la causa que él escribe, le han informado. No es una carta a todo público, es a Corintios. Por eso expliqué las cartas. Ahora ya poco se usan, pero las cartas traen un destinatario, ¿sí o no, hermanos? Tiene un remitente y un destinatario, dice el amén. Y aunque sea de tu familia, tú te llamas Pancho y la carta dice Juan, no es para ti, es para Juan, dice el amén. Y aquí es donde no hemos entendido y muchas personas han sido sorprendidas. Y con esta palabra que da, que callen, pregunten en casa y que estén sujetas a sus maridos, hermano, no necesitamos ir al tiempo de los hechos. Yo espero que me sigan amando, pero hoy todavía hay mujeres que no están sujetas a sus maridos. Es triste, pero así es. La Biblia no especifica, sino a grandes rasgos vemos todo eso. Y como expliqué, ciudad de mucho negocio, comercio, prostitución, vicios, olvídese de todo. La cultura de griegos y orientales en cuestión de las mujeres era que toda mujer trajera cubierta su cabeza. Pero curiosamente, en ese ambiente, las mujeres de carácter inmoral no. Con mucho respeto tengo que decir esto. En cada ciudad tú ves ciertas calles y ves las mujeres de la vida fácil. Tienen vestimenta. Causa confusión cuando personas en la ciudad, en la iglesia, de pronto tienen ya no cubierta la cabeza, pero vestimentas indecentes, atrevidas, llama la atención. Eso no hay mucho que hablar, lo entiende cualquiera. Es así de sencillo. Ahora, si quieres Biblia, Proverbios nos dice y describe a las mujeres. En Proverbios, ya se lo regalé, hoy no les dije Apocalipsis y Génesis. Proverbios dice que las mujeres, mire, van tocando los tacones para llamar la atención. Aquí no, en la Biblia lo dice. Entonces hay muchas situaciones de la conducta y en esta mezcla de culturas
Sí, se habían convertido también mujeres, pero lo que estamos viendo, que también dentro de la iglesia, la influencia se mete. Hay cosas que muchas mujeres ven en la calle todo, y sin darnos cuenta, de pronto ya también acá viene poco a poquito. No pasa nada. Al apóstol le escriben, le dicen la situación, y vuelvo a repetir, por eso nos damos cuenta que había desorden en muchas áreas, abusos en la cena del Señor. ¿Dicen amén? En 1 Corintios capítulo verso 34, 11 verso 34, apúntenlo. Está hablando de la cena del Señor, pero está hablando del desorden. Y aunque el apóstol ya se ha ido, pero también escribe y dice, las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. En otra palabra, había mucho desorden en muchas áreas. La cena del Señor era una cena de amor, era una cena de alimento, de comer. Permitía precisamente reunirse las personas, los creyentes. Dicho de otra forma, la cena era una cena de agape, del amor de Dios. Pero algunos entre ellos se juntaban, llegaban primero y entraban, como decimos en México, primero mis dientes que mis parientes. Y se servían de lo mejor primero, y ya lo que sobraba ahí después de los demás. Eran esos tipos de desorden. Pero además después habla Pablo, el desorden de tomar indignamente la cena del Señor. ¿Dicen amén? En sí era una cena, una fiesta de amor, como familia de Dios. Pues también había desorden. Así que, por esta razón, y lo que le habían hecho saber al apóstol Pablo, él escribe, y escribe porque cuando alguien le escribe para hacerle notificar los problemas, por supuesto, los refranes aún en nuestro México, las palabras valen de quien vienen. Usted y yo, viene una persona que es imparcial, perdón, es muy variable en todo, nos trae un chisme y pues no como quiera le creemos. Pero alguien que no fácil, comparte, es seria, prudente, pero hay cosas que en algún momento tienen que avisar, pues te dice, hermano, cuidado con esto, con aquello. ¿Dicen amén? Amén. Entonces tú dices, ah, caray, esto sí está serio. Pablo había recibido información de estas conductas, así que escribe. Las acciones de desorden eran muchas. Mencioné la de la cena del Señor, pero va a encontrar también casos de inmoralidad. Dice que un joven tenía la mujer de su padre. Y lo que podemos entender aquí, pónganme atención, cuando lees la escritura, bien, y cuando lees todos los contextos y todas las escrituras que nos llevan a diferentes partes, la única razón que esto sucede es que olvidamos lo que el Señor en visión le dijo a Pablo, no calles. El mensaje de las buenas nuevas, es de salvación, es de perdón, es de oportunidad, dicen amén. Pero hay personas que juegan con su salvación. Y ahí está lo peligroso. Y el Señor le dijo a Pablo, no calles. Entonces por eso él, aunque ahora está ausente, escribe. Sé que hay entre vosotros contiendas, divisiones, y también sé que hay esta situación. Y entonces la iglesia está aprobando todo. Y Pablo entonces se dirige. Pónganme atención a esto, se dirige. Porque esta acción, cuando él está hablándoles, les está hablando y da la idea de que los dirigentes de la iglesia alcahuetearon esto, eran solapadores. Y esto sucede a veces, esto no lo dice la Biblia, pero se lo digo yo,
con 55 años predicando a Cristo. Esto a veces sucede porque a veces en nuestras iglesias hay personas pudientes con ciertas influencias, palancas, póngale, donde se callan, no como le dijo el Señor a Pablo, no te calles, habla. Pero hay gente que se vende, aún ministros y palabras se vende y callan. Por eso dice la Biblia, si tú callas, las piedras hablarán. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a solapar y todo está tranquilo. Entonces Pablo ahora le habla a este grupo de líderes y personas de la iglesia y les dice, ¿qué pasó? Oigo que está entre vosotros esta situación. Y entonces los llama a la razón y les dice, saca de entre vosotros a este perverso. Note la palabra, perverso. Ahorita le voy a dar la escritura y lo va a apuntar, por favor. Saquen a este perverso de entre vosotros. Así que eran muchos los desórdenes, la mezcla de conductas, si no cuidamos, todavía hoy afectan. Todavía hoy se van transminando como la humedad. Y por eso el apóstol Pablo se ve obligado, pero más que obligado, obediente por Dios para hablar. Y en ningún momento habla como Él es el que marca el rumbo, como Él tiene control. No, sino Él es el vaso que Dios escogió para predicar a los gentiles y que específicamente en ese capítulo 18 de Hechos, escuche bien, el Señor le dice, no calles. El capítulo 18 de Hechos está precisamente sucediendo en Corintio. ¿Dicen amén? Es ahí donde Pablo está. Así que no era solo una cosa, eran muchas cosas de desorden. Y entonces se hace mucho énfasis en el tema de la mujer, pero si se da cuenta, está fuerte el llamar el orden a este perverso. ¿Dicen amén? Está fuerte el que abusaban de la cena del Señor. Son varias cosas. Así que esta carta precisamente es un llamado al orden. Hoy, este año que Dios nos permite, 2023, todavía la palabra del Señor sigue llamando a la decencia y al orden. ¿Dicen amén? Eso, la palabra no desmerece, la palabra no se devalúa. Dios es el Dios de todas las edades. Dicen amén. Cielo y tierra pasará, dice, mas mi palabra no pasará. ¿Cuántos se gozan por ello? La razón que muchas mujeres se colaron en el templo, sus conductas que tomaban de la calle, es que hasta el día de hoy se entiende que la libertad en Cristo, porque Cristo vino a darnos libertad, dicen amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Del pecado. Libres de la inmundicia. Pero mucha gente confunde esa libertad con libertinaje. Hay un sentir de aprovechar y se adoptan ideas, modas hasta el día de hoy en diferentes situaciones. Voy a avanzar en el tema, nomás voy a decir esto. En los 55 años, ya casi 60 de predicar a Cristo, he estado en muchos lugares, ciudades grandes como pueblos pequeños, ranchos, allá en lo escondido. Y si usted entiende eso, dígame, escuche esto por favor. Yo me doy cuenta que en lugares donde, con mucho respeto, hasta
en los ranchos la gente no sabe leer ni escribir. Yo encuentro que toda la gente tiene un pudor. ¿Qué es pudor? Vestirse decentemente, ¿dicen amén? A un hombre, aún siendo hombres, te vas a cambiar, te bañaste. No vas y te puedes cambiar delante de otros hombres, porque hay un pudor que hasta el hombre mismo guarda su privacidad. ¿Sí o no, hermanos? Esto le sucede a todo el género humano. ¿Por qué? Porque Dios así nos hizo. Hay algo natural que se mueve y nos lleva a una privacidad personal. Entonces, hoy por hoy, eso sigue en pie. Son cosas que Dios nos ha dado. ¿Dicen amén? Cuando personas perdemos esto, entonces entramos a un cierto libertinaje. No pasa nada. Es lo que se oye decir. Pero se van perdiendo los valores morales. Quiero darles la escritura de este caso de inmoralidad. Creo que está en el capítulo 5 de 1 de Corintios. Sí, en el capítulo 5. Puede leerlo en casa y va a encontrar cómo el apóstol se le ha avisado y escribe de esa situación. Y quiero invitarlo a que ore a Dios cuando lea la escritura y pueda ver leyendo que está llamándolos al orden, y ya no tanto al perverso, sino a los que permiten eso. ¿Dicen amén? Y luego les ordena, sáquenlo. El apóstol Pablo en muchas situaciones y por causas que se vio específicas en el momento, por eso hasta dice, no os juntéis con los que causan divisiones, dice, ni siquiera comáis. ¿Por qué? Porque esa comida puede ser la causa de que alguien te lave el cerebro. Hay gente que te saca de tu familia. Hay gente que te saca de tu matrimonio. Dentro de la iglesia hay gente que te saca de tu congregación a otra congregación. Eso se llama división. Amén. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo, mucho desorden. Así que el apóstol, precisamente por eso, le dice a las mujeres que guarden silencio en casa. Yo creo que si en nuestros días hoy se levantara una hermanita aquí en la congregación haciendo un tipo de desorden, también le llamaríamos la atención con amor, dicen amén, porque es lo correcto. Y gracias a Dios por el apóstol Pablo. Vamos a terminar la siguiente semana, pero quiero terminar con esta diferencia para ahora entender que la orden no era terminante ni era general, era por causa, dicen amén, causas en el momento. Porque precisamente en este capítulo 14, verso 34 de 1 de Corintios, Pablo prohíbe a la mujer que calle en la iglesia. ¿Ya entendemos por qué? Vaya conmigo al capítulo 11 de 1 de Corintios, verso 5. Y entonces aquí no prohíbe, aquí permite. ¿Qué quiere decir? Que no eran todas las mujeres. ¿Qué no acaso el Señor le dijo a Pablo, no calles, ninguna mano se levantará contra ti para hacerte mal? Y le aclara, porque yo estoy contigo, y le dice, y aquí tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Dicen amén? Había desordenados, pero había pueblo de Dios. Dele palmas al Señor, porque hay pueblo de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. Y precisamente capítulo 11, 1 Corintios, vemos cómo Pablo menciona
Dice, pero toda mujer que ora o profetiza y menciona con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Ahora, ahí entra otro tema, y quiero dejártelo para que lo leas en casa, el capítulo 11. En el verso 15, después de tocar el tema, y no solamente toca el tema de la mujer, del hombre, pero en el verso 15 dice, porque en lugar del velo, hablando de la mujer, le has dado el cabello. ¿Dicen amén? Yo aquí no miro ninguna hermana rapada. Y si hubiera alguna rapada, y con mucho respeto lo digo, miro a las hermanas y vecinos y amigos, personas que tienen que usar una peluca porque por el cáncer perdieron su pelo. ¿Dicen amén? Y nuestras oraciones por ellos. Pero quiero que vean la importancia que tu velo es tu pelo. Dale gracias a Dios por ello. ¿Dicen amén? Y te llevo hasta el verso 16, porque hasta por eso era una peleadera. Y este verso 16 nos aclara todo. Mire, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos costumbre ni las iglesias de Dios. En otras palabras, el contencioso está buscando todos esos detalles. No está buscando edificar. ¿Cómo conocemos un buen cristiano en la iglesia? El que cualquier tema lo agarra y no lo suelta y es para destrucción. Es para hacer piedra de tropiezo. Es para confundir. Así que este tema, en el capítulo 11 estamos viendo, pero toda mujer que ora y profetiza. Es que sí había, dicen amén. Sí había mujeres, gloria a Dios. Y todavía las hay. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Pero a las desobedientes, las que traen mezcla del mundo y eso, pues por su fruto las conoceréis. Una persona que trae una mezcla de vida, donde quiera tiene problemas, no nada más en la iglesia. Me voy a meter en un terreno que a lo mejor por ahí me van a estar esperando por allá afuera con una orden de aprehensión. Pero como yo no estoy ciego, yo miro, ¿cuántos ven las noticias? ¿Nomás 3? Parece una competencia de modelos las mujeres que dan las noticias. Entre más encueradas cada día. Y se nota una mujer bien vestida decentemente dando las noticias. Pero son pocas, la mayoría. Y estoy hablando del pueblo hispano. Porque las que dan en inglés, la mayoría, muy decentes vestidas. ¿A qué se debe? Que hay supervisores, hay gente que marcan el orden. Este trabajo es ser una compañía seria. Pero en el otro lado, parece competencia. Pero le estoy dando el ejemplo para ver entonces la diferencia de las cosas que hasta el día de hoy están allí. Entonces, por supuesto, cada mujer marca su estilo. La Biblia aún habla de vestir decentemente, no con peinados ostentosos, dice. Lo bello es la conducta. ¿Cuántos dicen amén? Eso no quiere decir tampoco que anden greñudas, que se peinen, se ven bonitas. ¿Dicen amén? Es glorioso. Eso lo dice Pedro, en otro tema lo podemos tocar. Pero lo que estoy mostrando entonces, que el verso 5 del capítulo 11 de 1 Corintios, Pablo aclara, pero toda mujer que ora y profetiza, lo haga con la cabeza descubierta. Tiene su velo y es su pelo, Dios se lo dio. ¿Dicen amén? En el mismo capítulo 14 de 1 Corintios, verso 40, está la orden. Pero hágase todo decentemente y con orden.
¿Dicen amén? Hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, les voy a dar 3 citas de mujeres que no callaron por esa orden que dio Pablo, porque no era general para todo el mundo, era por la causa y la ubicación de Corintio y la vida y las conductas que ahí estaban, y que habían adoptado muchas, no nomás las mujeres, también los hombres. Ya vimos el caso de inmoralidad. Esas 2 cosas nos muestran libertinajes que se dan cuando estamos en un punto donde hay una mezcla de culturas y creencias. Este país ha sido una bendición para nosotros. Para mí ha sido. ¿Para cuántos ha sido bendición este país? Pero también si me descuido, este país se convierte en maldición, no porque él lo sea, porque yo decido hacer una melcocha de mi vida. ¿Dice el amén? Dios bendiga a los salvadoreños que trajeron las pupusas, nosotros los tacos, y gloria a Dios, aquí compartimos. Cómete un taco, yo me como una pupusa, oye, qué sabroso. Pero le están dando un ejemplo de comida. Ahora póngale las culturas que traemos de conductas. Ahí no se vale ya. ¿Dice el amén? Pero es lo que sucede, y si nos descuidamos sucede. Pero hay mujeres, y la semana pasada les mencioné una mujer que precisamente Cristo le cambió la vida, y fue a la samaritana. ¿Cuántos dicen amén? Una vida de desorden. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. El Señor le dijo, ve, cuenta a tu marido lo que hemos hablado. Y volteó ella y dijo, Señor, no tengo marido. Y el Señor le dice, pero le dice con amor, no con reproche, has dicho bien, porque 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Estás en unión libre. ¿Qué pasó con los otros 5? La Biblia no dice, pero pueden haberse muerto, pueden haberse separado. No, hay muchas razones, pero ahora estaba viviendo mal. La palabra dice 5 maridos has tenido, no dice 5 aventuras has tenido, no. Lo cual implica que había estado de alguna manera en un orden, pero ahora estaba en unión libre. Y Cristo no la puso en el piso, no la puso en vergüenza, estaban hablando en privado y Él se reveló a ella. Ella lo entendió, recibió el mensaje. ¿Qué hizo la mujer? Cambio de vida total. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo? Se fue a su lugar, ciudad, Samaria, y empezó a decirle a la gente, vengan, ya no me miren así, espérense, ya sé que ya me conocen, la fama me acompaña, pero ¿saben qué? Hay un hombre, conozco un hombre, me ha dicho toda mi verdad, y ¿saben qué? Les quiero hablar de él. Y sacudió a toda una ciudad, la samaritana. Pasados los días, los mismos ciudadanos le dijeron, oye, ya no necesitas seguir hablando, tu dicho tiene lugar, pero ya no solo eso, ya lo vimos, ya lo oímos, Él es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Una mujer que Dios le cambió la vida. El Señor viene a acabar con el desorden y pone el orden. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de orden. Así que, cuando estaban terminando la plática, el capítulo 4 de Juan, ahí está la historia de las mujeres samaritanas. Cuando lean en casa el capítulo 4 de San Juan, dice que en el verso 27 vinieron sus discípulos y al verlo hablando con una mujer, porque ni siquiera tenían lugar para hablar. Además, Samaria eran enemigos de judíos y esas cosas, había problemas ahí políticos y chismosos de todo tipo, pero el Señor se detuvo. Cristo, el Hijo de Dios, nos deja esta enseñanza donde Él se detiene y en vez de poner en el piso a una mujer, se detiene para hablar con ella, provoca una plática a Él provoca la plática de respeto, la conversación se alarga y el mensaje y el amor de Cristo llega a su vida. Y cuando está terminando el milagro glorioso, aparecen sus discípulos que habían ido a traer de comer. Y dice la Biblia en el verso 27, y se maravillaban de que hablaba con una mujer, sus propios discípulos.
Así que el Señor llega, como dice la Escritura, llega para buscar y salvar lo que se ha perdido. Juan 3:16, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, Juan 3:16, ¿alguien me lo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es? Escuche y estudie las palabras para que todo aquel, en ese todo aquel, búsquele por favor, todo aquel que, de todo tipo, de toda creencia, de toda cultura, de cualquier situación, solo todo aquel que crea. ¿Qué importa de dónde vienes, cómo vienes? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo de tu vida y darte una vida de orden. Eso es lo que hace el Señor. Juan 10:10, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Una vida de orden es la vida que el Señor da. En el capítulo 16 de Romanos, y con esto sí cierro, ahora sí, ¿dicen amén? ¿Casi quieren ir, hermanos? Dicen no, pero por dentro sí, ¿verdad? Las tripas están tronando. Estamos comiendo pan del cielo y por los oídos, porque la palabra de Dios se come por los oídos, las tortillas y los virotes por la boca, ¿dicen amén? Pero ahorita nos estamos nutriendo, dicen amén. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dichosos, quiere decir. En Romanos 16, yo te voy a invitar que leas esta escritura en casa, del verso 1 hasta el verso 15. Y el apóstol Pablo, aquí, lo primero que hace es recomienda a una hermana mujer llamada Febe, profetiza. Una mujer profetiza, quiere decir una mujer que enseña, predica y hasta te habla de eventos futuros por venir de parte de Dios. ¿Dicen amén? En esta lista va a encontrar, y le voy a leer rápidamente los nombres porque usted los va a leer en casa. Y estoy hablando de puras mujeres. En esta lista hay muchos hombres y mujeres. Pero al darte esta lista te estoy mostrando que la mujer tiene un lugar de parte de Dios. ¿Dicen amén? Romanos 16, Febe, está en el verso 1. Otras están adelante del verso 3. Empezamos con Priscila en el verso 3. En el verso 6 encontramos a María, una mujer trabajadora con los siervos del Señor. En el verso 7 encuentras a una Junias, no Julia, sino Junias, como el mes de junio, Junias. En el verso 12 están bien bonitos estos dos nombres. Si alguien quiere ponerle, está esperando bebé y es niña, aquí tiene dos nombres, Trifena y Trifosa. Y estas las describe como trabajadoras en el Señor. ¿Dicen amén? Y luego en el mismo verso 2 está la hermana Pérsida. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Verdad que están bonitos los nombres? Pérsida, no Pérsimo, Pérsida. Y entonces en el verso 15 está la hermana Julia y la hermana Olimpas. Esa me gusta, Olimpas. ¿Qué le parece? En Filipenses capítulo 4, verso 2, póngase de pie por favor. Para que se vaya ya corriendo la sangre de los pies, ya para empezar a caminar e ir allá a platicar un poquito afuera. Yo tengo que hablar mucho con Toño y su esposa porque ya son muchas lunas que no te miraba, hermano. Como 8 años. Te digo que ya estás más viejo que yo. Pero un gusto verte que llegaron hoy, dicen amén. Filipenses 4:2, póngame mucha atención. Pablo escribe a los filipenses, y es que ahí están dos hermanas.
Una se llama Sintique y la otra Evodia. Evodia, no Elodia. Aunque mi esposa y yo conocemos una Elodia, pero Evodia. Y dice que estas combatieron juntamente con el apóstol Pablo en el Evangelio. Pero ahora están aquí llegando a Filipos y parece que hay un desacuerdo entre ellas. Y lo que Pablo pide, que al llegar ellas allí reconozcan que trabajaron junto con él, combatieron. La palabra combatieron va más allá solo de trabajar. Quiere decir que en difíciles situaciones y fáciles, pero estuvieron. Solo que ahora llegan a esta congregación y parece que andan de pique las dos hermanas. Y todo lo que Pablo dice no es ponerlas en evidencia ni desacreditarlas, sino dice, ayúdalas para que haya el mismo sentir entre ellas dos. ¿Qué quiere decir? No, hermana, no se sienta mal. Si de pronto usted choca por ahí con una hermanita, es normal, somos de polvo, somos de tierra. Pero ¿sabe qué es lo sobrenatural? Que el Señor nos permite volvernos a poner de acuerdo. Cuando dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí, el Señor se pone de acuerdo allá y se logran las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, con estas personas que les mostré, partiendo de Febe y la lista que les di de estas hermanas, entonces queda claro que no es prohibición para todas las mujeres. ¿Dicen amén? Porque usted bien sabe que usted misma en casa, si hay algo que está fuera de orden, va a tener problemas con el viejo. Y a viceversa también, ¿sí o no? ¿Qué es lo que la Biblia entonces está hablando cuando Pablo habla de esto? Orden. ¿Cuántos dicen amén? Orden. Así que hermanas, Dios las bendiga porque son un brazo fuerte en la obra del Señor. Palmas para ustedes. Son importantes en la familia, son la madre. Muchos piensan que el esposo somos el baluarte, el muro de la casa. No, señores. Las mujeres tienen un lugar importantísimo con los hijos, con la familia, pero también con el viejo, orando por él. La mujer sabia edifica su casa, mas las necias como las de Corintios destruyen. ¿Dicen amén? Yo creo que aquí hay puras sabias. ¿Dicen amén? Les dedico el capítulo 31 de Proverbios. Así como estamos de pie, no se me vayan a ir. Vamos a participar de la cena del Señor. Y con ese orden, ¿dicen amén? Y enseguida nos vamos a ir a casa. El tiempo se va, les digo que eso está mejor que las películas, porque esto es realidad. Esto es glorioso. ¿Dicen amén? Empiece mentalmente a darle gracias a Dios por el sacrificio de Cristo. ¿Dicen amén? Y participemos de la comunión en esta tarde. Capítulo 26 de Mateo, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Participe de la copa, por favor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Dele gracias al Señor por este pan, por esta copa. Incline su rostro y piense todo el beneficio que nos ha traído el cuerpo de Cristo, el pan, su sangre que ha perdonado nuestros pecados. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Gracias porque este es el Evangelio glorioso. Hablamos, Señor, y tenemos memoria siempre de que diste tu vida por amor a la humanidad. Gracias porque hay una promesa de volverlo a tomar un día en el mismo reino del Padre. Gracias, Señor, por esta identidad que ahora somos tus hijos en Cristo Jesús. Esta tarde, Señor, nos vamos a nuestros hogares, meditando en todas estas bendiciones, en los cuidados que tienes para todas las familias. Permítenos guardar ese orden que implica nuestro testimonio en general, que las buenas nuevas que hemos recibido siguen allí y las estamos compartiendo. Bendícenos el resto de esta tarde, guárdanos. Bendice a nuestras familias, nuestros hermanos en la distancia. Y nuevamente te ruego por mi hermano Leso, la familia Leso, trae el consuelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Deténgase un momentito allí en el patio, una plática, un cafecito, algo que tienen los hermanos. Dios los bendiga.